Gracias, Susana. Tiene la palabra el licenciado o la doctora, Laura María Vargas Roit, investigadora independiente del CONICET, Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, INVECU, CCT, CONICET, Mendoza. Buenos días, señores diputados. Agradezco la oportunidad para aportar en esta ponencia fundamentos científicos que como tales siempre deben tener demostración experimental sobre el inicio de la vida de cada ser humano. Voy a hablar como doctora en medicina, investigadora de CONICET y profesora de embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo en la provincia de Mendoza. El compromiso de los científicos es acercarnos a la verdad, y la verdad es la realidad. Los argumentos científicos dependen de la observación meticulosa de lo que ocurre en la realidad y se deben basar en hechos y no en creencias. Por lo tanto, los profesionales que nos dedicamos al estudio de la embriología humana tenemos la obligación de aportar información basada en evidencia para que en esta ocasión ustedes, los legisladores, puedan reflexionar sobre realidades y no sobre fantasías, utopías o ideologías. Con frecuencia, en los debates sobre el estatuto del embrión humano, se han utilizado engañosamente hipótesis no demostradas y datos imprecisos no contrastados para intentar negar la existencia de un nuevo ser humano desde el momento de la fecundación. Mi exposición se limitará a aportar datos científicos que permiten afirmar, primero, que en el proceso de la fecundación se origina un ser viviente de la especie Homo sapiens. Segundo, que el embrión humano es un organismo y no solamente un conjunto de células. Y tercero, que el término... Por favor, silencio, está poniendo una expositora, seamos respetuosos, gracias. Y tercero, que el término concepción biológicamente corresponde al proceso de fecundación. Con el advenimiento de la fertilización humana in vitro se hizo visible y evidente lo que por extrapolación entre especies se afirmaba en embriología sobre el inicio de la existencia del ser humano. En la actualidad disponemos de información abundante y precisa sobre los aspectos morfológicos y moleculares de la fecundación humana, que está disponible en los libros de embriología que utilizamos en nuestras universidades. A partir del proceso de fecundación, el nuevo ser adquiere su identidad biológica como individuo concreto, porque posee no solamente un genoma propio, que es mucho más que la suma del genoma materno y paterno, sino que también, y esto es la clave, posee la capacidad de expresar dicho genoma. A partir de la fecundación estamos en presencia de un organismo individual, lo cual no ha podido ser rebatido por algunos modelos propuestos, por ejemplo, de gemelación monocigótica. El embrión es un organismo y no solamente un conjunto de células. En las últimas décadas, los avances de la embriología celular y molecular han aportado información para afirmar que el embrión humano no es solamente una masa de células iguales entre sí y totipotentes. El grupo de investigación de la doctora Zernica Goetz ha demostrado la autoorganización asimétrica del embrión en un estadio muy temprano del desarrollo, como es el de 2 blastómeras que estamos observando. Es importante marcar la diferencia entre un organismo, inclusive unicelular como es el cigoto, y un conjunto de células. A la izquierda observamos un embrión humano de 4 días de vida en estadio de mórula y a la derecha observamos un conjunto de células mamarias humanas. El embrión es un organismo con capacidad de autorregulación, es decir, que las células que lo conforman
actúan de forma interdependiente y coordinada en función del todo. Estas células no establecen relaciones interdependientes y por lo tanto no forman una unidad integrada, que es lo que ocurre en un organismo vivo. Si evaluamos en función del tiempo lo que ocurre en un caso y en otro caso, observaremos que las células siguen siendo células, mientras que el embrión es un organismo que sigue desarrollándose conforme al genoma que posee. Finalmente, el último punto corresponde a que el inicio de la existencia de un individuo de la especie humana se produce en la concepción que biológicamente corresponde al proceso de fecundación. Devaluar biológicamente la fecundación ha sido el paso previo y necesario para intentar vaciar de contenido ético esta palabra en cuanto al inicio de la existencia del ser humano. Para persuadir a juristas y a legisladores de dicho error, se han empleado a veces recursos retóricos. Un ejemplo es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, donde se introdujo el error biológico totalmente infundado desde el aspecto científico de que la concepción se inicia en el momento de la implantación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos intentó redefinir el término biológico de concepción sin utilizar argumentos científicos, asumiendo que mientras no se diagnostica un embarazo, este no existe. Es importante mencionar que la dependencia de la madre, que todos la comprobamos a partir de la segunda semana de gestación, no anula la autonomía biológica, gracias, del embrión humano como individuo. Por lo tanto, fijar el inicio de la existencia del ser humano en un momento de su desarrollo distinto de la fecundación responde a un juicio subjetivo y arbitrario sin fundamento científico, aunque lo diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Espero que ustedes, señores diputados, consideren más importante los hechos biológicos y no la habilidad dialéctica de algunas personas que proponen desbiologizar el derecho porque lamentablemente se estarían alejando de la verdad científica y de la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Tiene la palabra Demián